Hola, ¿qué tal? Yo soy Josué Álvarez, esto es Bucles TV y hoy les hablaré de Community, una serie que está hecha a partir de clichés, que está llena de clichés y que a pesar de eso funciona. Y justamente funciona porque está hecha de esos clichés. Ya lo voy a explicar. Antes de comenzar a hablar de Community, quiero, quiero comenzar a hacer algo y es eh, hablar de la palabra del día según la RAE. La palabra del día según la RAE hoy es yupi, que es una interjección utilizada para expresar júbilo. A mí me parece una interjección bastante infantil. Uno la usa cuando está niño, ¿no? Yupi, yupi. Es como un adulto creo que no le diría. Y creo que le agregaría la definición ese usualmente utilizada por niños. Esta interjección aparece así en Los verdes campos del Edén de Antonio Gala. Y aparece la cita. Yupi, qué suerte, acostarse tan tempranito. Sí, yo creo que es un niño el que está hablando, ¿no? No me imagino a un adulto haciéndolo. Otras interjecciones de júbilo recogidas en el diccionario son albricias, también completamente desconocida. Aleluya, yo creo que mucho más conocida en América. Y la otra es Ijujú. Yo tampoco, esa ni siquiera la he escuchado. Albricia sí la he escuchado por ahí en una que otra película de española que me gusta mucho, el cine español. Pero bueno, esa es la palabra del día, yupi. Ojalá que sea alegre para todos. Muy bien, entonces les voy a hablar de esta serie, Community. Se llama Community porque se desarrolla en una universidad comunitaria de los Estados Unidos. Tengo entendido que estas universidades son unas universidades, si no de segunda categoría, un poco más accesibles a las personas que no pueden pagarse una universidad ya ni de prestigio, una universidad que tenga cierto grado de reconocimiento o que sea una universidad como tal. Ya cuando le tenemos que poner un adjetivo a un sustantivo es que algo en ese adjetivo ha cambiado. Sí, perdón, algo en ese sustantivo ha cambiado. Entonces, si tenemos que ponerle universidad comunitaria es porque tiene algo distinto. Y en este caso no es algo distinto que le aporte, sino que creo que le resta valor. Que no creo que los profesionales salidos de aquí sean menos o tengan menos valor de ninguna manera. Yo creo que no. Yo creo que simplemente son profesionales y dependerá mucho de de cómo cada quien haya desarrollado su carrera. Pero ese no es el punto. El punto es que esta serie nos cuenta la historia de 6 personajes que se unen de una manera un poco extraña porque la especie de líder que tienen, que es Jeff Winger, quiere conquistar a Brita, ¿sí? Entonces se inventa ahí un grupo de estudio y a partir de eso, pues forman lo que es un grupo de estudio. Son 6 personas un tanto fracasadas en la vida con sus problemas. Por ejemplo, Jeff Winger es abogado, estuvo ejerciendo como abogado, pero su título era falso. Brita es una activista medio incoherente, no es, a ver, no es la persona más coherente que hay, tampoco es la persona más inteligente que tiene la serie. Luego está Troy, ¿verdad? Que es un deportista lesionado. Es un deportista que se esperaba mucho de él y se lesiona y bueno, uno se da cuenta a través de la serie que fue él mismo quien se saboteó porque tenía miedo de jugar en las grandes ligas, un jugador de fútbol americano, por cierto. Luego también está Annie, una persona la más inteligente de todas, junto a Jeff, una chica muy inocente, muy ingenua en muchos aspectos y que aparentemente nunca se revela en su totalidad, pero aparentemente tuvo problema con las drogas. Y está Shirley, que es madre
madre de creo que 2 hijos. Su esposo la engaña, es una persona que obviamente no tiene una vida envidiable porque la pasa bastante mal, que intenta abrir un negocio y bueno, y medio que triunfa, medio que fracasa. Luego está Pierce, ya un señor muy mayor que quiere sacar una carrera universitaria, es heredero, pero aparentemente ha sido un inútil durante toda su vida. Y, y esos son los... Ah, perdón, y Abed. Abed, que es una aspirante a cineasta, que está ahí estudiando algo que sus papás lo obligan a estudiar. Él lo que realmente quiere ser es cineasta. Y es más o menos el que lleva la trama de la serie. En el sentido de que muchos capítulos son prácticamente desarrollados en la cabeza de Abed. Es un tipo igual muy inteligente, es un tipo que soluciona los problemas de los capítulos muchas veces porque como es el guionista, entonces siempre se está jugando de que es como el guionista dentro de la serie. Y él dice que la vida de ellos es una serie, lo que están viviendo ellos es una serie. Entonces este es el panorama de Community. Y obviamente es una serie de, si es una serie de comedia, tiene formato de sitcom, así que cada capítulo es independiente, más o menos se va siguiendo, hay una pequeña trama que se va siguiendo durante toda la temporada, pero cada capítulo es independiente. Y bueno, está lleno de personajes muy peculiares. Ah, se me olvidó, en imágenes también tengo al decano, que es un personaje muy peculiar, es un personaje que se gana el cariño de las personas muy rápidamente. Al principio sí quizá puede ser un poco antipático, pero apenas uno se da cuenta del código de la serie, de cuál es el tono que va a tener la serie y cuál es el papel del decano dentro de la serie, uno le toma mucho cariño al igual que todos los personajes, excepto a Pierce. Yo siento que Pierce, este señor mayor, es un personaje muy desagradable y de hecho él deja la serie como en la creo que cuarta o quinta temporada porque es una persona que no se sabe comportar en el set, que hace papel de racista, pero aparentemente sí es una persona racista. No sé, por lo menos es lo que se cuenta en algunas entrevistas. Las 6 temporadas no son igual de buenas todas. Las primeras 3 son buenísimas, enganchan mucho. De esas series que uno no puede parar de ver, no porque hay una trama interesante, sino porque los personajes de verdad ofrecen una trama muy interesante. Sin embargo, ya en la temporada 4, 5, 6 las cosas se caen un poco. El director se va, el creador de la serie se va, ya no está más. Llega otro, no hace el mismo trabajo y al final de la temporada, al final de la sexta temporada, la mitad del cast de la serie, la mitad del cast principal de la serie ya no está y se comienza a sustituir con otros personajes que la verdad uno nunca aprende a quererlos, uno nunca aprende a valorarlos, no los conoce, siempre los ve como un parche, como el que está en lugar de Troy, como el que está en lugar de Shirley o como el que está en lugar de Pierce, que a pesar de lo antipático y de lo poco querible que era, pues más o menos hacía que algunas situaciones funcionaran dentro de la serie. Llega un momento donde ponen más a un señor más o menos de la misma edad que intenta sustituirlo, pero realmente no funciona. Entonces al final de la serie solamente queda Jeff, Brita, queda Brita, Abed y Annie, ¿no? Que son, por suerte, son creo que los personajes que mejor funcionaban. Ahora, Abed funcionaba mucho mejor con Troy porque Abed y Troy se hicieron muy amigos y hacían una dupla. Siempre estaban juntos, eran los amigos de la serie, pero llegó el momento de que Troy se fue y bueno, se fue a hacer otra serie que es buenísima, que no me acuerdo el nombre en este momento. Y hicieron una excelente mancuerna mientras duró. Y bueno, por eso la serie perdió tanto. Ya en la sexta temporada remontó un poco la serie, logró mejorar en algunos sentidos, pero
igual. Yo honestamente la terminé de ver solamente por el compromiso de terminar las series, porque la verdad es que perdió bastante. Por último, yo veía los capítulos y me ponía a hacer scroll con el teléfono porque no encontraba esa magia que hubo en los primeros episodios. Yo me acuerdo que la comencé a ver por una recomendación de un canal de YouTube y luego creo que la comencé a ver el mismo día porque andaba buscando algo que ver y comencé a seguir episodio por episodio, al punto de que la primera temporada me la acabé rapidísimo. Pero muy bien, ese es más o menos el contexto de la serie. Las relaciones entre los personajes, bueno, Jeff es un mujeriego, entonces siempre anda intentando conquistar a Brita. Hay mucha tensión entre ellos. Esa tensión se rompe más o menos entre la segunda y tercera temporada. Luego Annie está enamorada de Jeff, pero nunca lo dice. Ya dije que Troy y Abed eran muy amigos. El decano, aunque nunca lo dicen abiertamente, pero el decano evidentemente eh, tiene sentimientos amorosos por Jeff Winger, ¿no? Así que Jeff es como el galán de la serie. Luego está Shirley, que es un personaje que no logra hacer conexión con un personaje en específico, sino que a veces tiene esa conexión que tienen entre las mujeres, ¿no? Con Brita o a veces con Annie, a veces se da muy bien con Abed. No logra ponerse del todo en sintonía con el resto de los personajes. Bueno, y Pierce, que es como una especie de antagonista con todos, comentarios racistas para Shirley, comentarios racistas para Troy, comentarios racistas para Abed, comentarios machistas para Brita, para Annie, y con el único que no tiene tanto problema es con Jeff. Sí, obviamente sí se contrapone a él, pero no tiene tanto problema con Jeff. Jeff es como el que al final termina salvando muchos momentos de la serie con su lógica, con su inteligencia, ¿no? Y, y hace, no de la misma manera que Abed, porque Abed lo hace de una manera distinta, lo hace con una intención de guionista. Jeff lo hace con intención, con persona sensata, como persona sensata. Entonces les decía que esta serie, que bueno, yo luego me vi una serie en la que estaba Brita luego y pues la vi solamente porque le tomé cariño a ella como actriz y la serie creo que funcionó bien, no fue una gran serie, se llama Love, está en Netflix igual. Luego Jeff Winger se hizo una especie de show en la que él actúa y demás. Y bueno, Troy también se fue a hacer una serie en la que le ha ido muy bien. Y Annie, yo la vi en una película, ya la vi en otro tono. De hecho, me costó mucho identificarla porque aquí es como una niña inocente. De hecho, la maquillan como eso. Y en la película, que creo que voy a hablar de ella, una chica que llama, la chica que amaba a los caballos, creo que se llama la película, tiene otro tono y funciona de otra manera. Pero en definitiva, yo creo que vale la pena ver esta serie, quizá no toda, pero sí vale la pena verla desde el principio porque uno entiende mejor algunos códigos de la serie. Y la serie obviamente tiene un formato, tiene una estructura. De hecho, por ejemplo, cada temporada tiene unos capítulos específicos. Siempre hay una temporada dedicada a las batallas estas que se hacen con pistolas de pintura. Siempre hay un capítulo dedicado a Halloween. Siempre hay ese tipo de capítulos. Uno sabe que cada temporada tendrá un capítulo de eso. No sabe cuándo aparecerá, pero uno sabe que aparecerá. Muy bien, entonces este capítulo se llama Community y cómo hacer que funcionen los clichés. Y
Se llama así porque realmente la serie, sobre todo a partir de la segunda temporada, comienza a trabajar con clichés. La serie de entrada es un cliché, ¿no? Es esta serie que nos presenta a unos estudiantes y nos cuenta sus vivencias durante su vida universitaria. Y más o menos tiene unos personajes prototípicos. Creo que el menos prototípico es Abed. Creo que es el que menos entra dentro del prototipo de la serie de comedia. Lo gracioso es que esta serie comienza a ser una especie de homenajes a distintos tipos de tramas. Y por ejemplo, tiene los capítulos de Halloween, pero uno lo nota cuando, por ejemplo, tienen un capítulo con la misma estructura de los capítulos de La Ley y el Orden. Tienen un capítulo tienen un capítulo que es un videojuego, que ellos son personajes de videojuegos. Tienen un capítulo donde son ellos personajes animados. Tienen un capítulo de película de policial. Tiene un capítulo de película romántica. Tiene un capítulo de diferentes tipos, diferentes esquemas de hacer televisión y de hacer película. Tienen un capítulo documental. Sí, tienen un capítulo documental casero. Tienen de superhéroes, creo que a su manera lo hicieron. El asunto es que es una manera muy simple de forzar la falla. Forzar la falla es un concepto en el que, bueno, si yo sé que me voy a equivocar, entonces lo hago a propósito. Entonces, que es un término, según entiendo, de la ingeniería. A mí me lo explicó un amigo, que, por ejemplo, cuando ellos tienen que saben que tienen que construir y que el terreno en el que van a construir se puede caer, que hay altas probabilidades de caer, entonces lo que hacen es forzar la falla. Entonces lo tumban y construyen ya desde abajo. Y es más o menos lo que hace esta serie. Esta serie hace que uno vea prototipos. Y claro, ellos y tampoco lo hacen a nivel de parodia. Que eso, yo creo que eso es importante. No por lo menos no como este programa mexicano que existía de parodia donde era bastante burdo y bastante vulgar, sino que esta serie realmente lograba que los episodios tuvieran ese tono que ellos pretendían tener. No se trataba de una burla vulgar, sino que se trataba de un ecosistema en el que los personajes eran capaces de alcanzar esos códigos de otros formatos de hacer series, de otros formatos de hacer televisión. Y el más claro y uno de los mejor logrados, por ejemplo, es el capítulo de La Ley y el Orden, donde uno lo ve y tiene la misma estructura. Por ejemplo, desde la misma cortina de entrada, desde la misma entrada, desde el mismo clip de entrada, uno puede ver que hay un tono dentro de la película, ¿sí? Entonces hay capítulos de comedia romántica y bueno, todo lo que ya les expliqué antes. Entonces, esta es una idea que, por ejemplo, si creo que otra serie quisiera repetir, no lo lograría. Creo que son de esas ideas que son tan buenas que se agotan en sí mismas. No digo que sea la primera vez que se hace, ni que sea lo más original que se puede hacer, pero yo creo que ellos lo lograron tan bien y lo lograron en un tono tan preciso que es muy difícil que se repita. Realmente ese es el sabor de toda la serie. Ese es el sabor porque ese es el sabor porque uno quiere ver a estos personajes. Uno quiere ver a estos personajes en esas situaciones.
Que es un poco lo que hace que las series funcionen, ¿no? Hacer personajes que sean queribles, que sean personajes con los que uno pueda empatizar. Por ejemplo, ahí esa escena de Troy, esa escena de Troy que tengo, justo, esa imagen que tengo de Troy, es justo del capítulo de La Ley y el Orden, es justo ese. Y es que es tan cliché porque, por ejemplo, hay una escena en la que, justo en esa escena, él está así arropado, ¿no? Y dice, y le preguntan que por qué está así si no está haciendo frío. Dice, es que es lo que hacen siempre, es lo que se hace siempre en las películas con la víctima, ¿no? Que viene la policía y lo arropa, ¿verdad? Y le da un poco de café. Porque ha sufrido lo que no es una violación ni nada por el estilo, pero lo que sería el equivalente a una violación en otra serie. Sí, realmente es una serie que vale la pena. Son capítulos bastante entretenidos. Tiene un bajón enorme en un determinado momento, pero yo creo que si no son de los que pretenden ver las series enteras y no se sienten en paz hasta que las terminan, yo creo que pueden simplemente dejarla hasta donde sientan que la serie funciona, hasta donde sientan que no les aburre. Porque luego creo que cada temporada tiene más o menos 20 episodios, 24, no sé, no recuerdo. Pero sí son temporadas un tanto largas, son capítulos de 23 minutos nada más, pero que de todas maneras se sienten cuando uno los está viendo, que bueno, que son bastantes, ¿no? Y exigen bastante tiempo. Tampoco, bueno, al ser una sitcom no va a exigir demasiado de la cabeza del televidente, pero sí va a exigir cierta atención y cierto código de los personajes. Es decir, va a exigir que se preste atención al código de los personajes. Entonces, esto es lo que tengo para ustedes hoy. Community, la capacidad de forzar la falla o la virtud de forzar la falla. Ya saben, yo siempre le aconsejo a las personas, hay que forzar la falla. Si usted cree que se va a equivocar, si usted cree que hay una posibilidad enorme de error en una situación de la vida, mejor hay que forzar esa falla, hay que hacer que se caiga y bueno, a partir ya forzada, ya hecha, pues se puede proseguir con lo que se estaba haciendo. Muy bien, entonces esto es todo por hoy. Community, véanla si pueden o vean algunos episodios si quieren. Está en Netflix, sí, está en Netflix y también está en Amazon Prime Video. Y obviamente, como todo lo audiovisual, está en muchos lugares piratas. Así que ustedes saben dónde verla. Hasta aquí me quedo y nos vemos hasta la próxima.